Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 16. Hoy estamos en el capítulo 12 de Juan. Qué gusto volverlas a saludar. Es un privilegio que podamos estudiar la palabra de Dios juntas y es un privilegio que no debemos mantener como un secreto, sino que debemos seguir invitando a otras mujeres y niños y estudiantes a venir a estudiar su palabra. Nunca es tarde para poder traer a alguien más a compartir, a ser parte de tu grupo, o aún si lo estás invitando o la estás invitando a que sea parte de otra clase. Continuemos compartiendo lo importante que es estudiar su palabra. Amadas, la señorita Wetherell Johnson de Inglaterra y fundadora de Bible Study Fellowship o BSF fue una mujer comprometida a servirle al Señor. Creció en un hogar cristiano, su papá fue un misionero. De joven la enviaron fuera del país para estudiar y se dedicó a estudiar filosofías, psicología, latín, budaísmo y otras materias. Y en ese punto de su vida decidió que ella ya no creía más en los mitos de la Biblia. Después de sus años de estudio fuera de su hogar, regresó a su casa y comenzó a sentirse vacía. Nada la llenaba. Y comenzó a investigar, a ver si es verdad que Dios es real. Bueno, sus conversaciones con Dios la llevaron a aceptar a Jesús como su Salvador y Señor y a rendir su vida ante Él. Desde ese momento desarrolló un hambre por la palabra y comenzó a estudiar su palabra, a estudiar la Biblia de una manera intensa. En ese momento también decidió que ella quería ser misionera en África. Pero Dios tenía otros planes. En el 1936 el Señor la llamó a servir como misionera, pero no a África, sino en China. La señorita Johnson decidió morir al yo por Jesús. Dejó sus propios deseos de ir a África, dejó su hogar, su país, su familia, su prometido, su comodidad, lo conocido, y se fue a un país lejano a vivir con personas con un idioma diferente, costumbres y comida diferente, con el propósito de compartirles sobre Cristo. En el 1937 llegó a China comprometida a servir por 9 años sin permiso de salida. Estando allí, tuvo una infección bacterial que casi le costó la vida, pero ella permaneció firme a su llamado. En el 1939 se desató la Segunda Guerra Mundial y muchos misioneros optaron por regresar a su país, pero ella, junto con otro grupo de misioneros, decidieron quedarse. En el 1942 los japoneses la capturaron y estuvo encarcelada por 3 años. Las condiciones de la prisión eran deplorables, inimaginables para ti y para mí. Cuando finalmente fue liberada, su deseo era volver a China, pero el gobierno comunista expulsó a todos los misioneros de su país. La señorita Johnson se vino a los Estados Unidos para recuperarse de su estado delicado de salud y poder regresarse a su país. Pero Dios tenía otros planes. En el 1952 fue invitada a compartir la palabra de Dios en una iglesia local en California. Después del servicio, un grupo de 5 mujeres le pidió que si por favor ella les podía enseñar la Biblia. Querían tomar clases de la Biblia con ella. La señorita Johnson no quería hacer eso porque ella decía que su llamado era servir de misionera, pero se comprometió a orar. Después de orar, ella murió al yo, sin importar el costo, murió a su interés propio y aceptó esta nueva invitación de Dios a su vida. Pero
le dijo a las mujeres que ella no le iba a dar todo en bandeja de plata, sino que ellas tendrían que comprometerse a estudiar la palabra a profundidad. Ese pequeño grupo de mujeres creció y se convirtió en lo que conocemos como BSF. Hoy, más de 60 años después, el ministerio sirve a más de 400,000 hombres y mujeres y más de 75,000 niños en 6 continentes y en más de 120 naciones. Y se enseña en inglés, en español y en mandarín, que es el idioma oficial de China. La señorita Johnson vivió una vida comprometida de manera extravagante con Jesús y con su llamado a servirle. Tú y yo participamos del fruto de su obediencia a morir al yo. ¿Crees que valió la pena? ¿Por qué crees que ella decidió vivir por fe y servirle de manera extravagante? Definitivamente no por el dinero, no por el glamour, sino solo por Jesús, solo porque Él es digno. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Jesús es digno de que le sirvamos de manera extravagante, aunque sea costoso y sacrificial. Y lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera división, el costo de morir al yo, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 19, y la segunda división, el fruto de morir al yo. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 20 al 50. Así que, amadas, las invito a que abran sus Biblias al capítulo 12 de Juan y oremos. Señor, tú eres Dios, Padre, que está en control de toda situación. Soberano Dios del universo, soberano Dios sobre nuestras vidas, mi Rey. Gracias por el privilegio que es venir delante de ti con mis hermanas. Gracias porque nos permites entrar de lleno en tu palabra a tu lado, mi Rey. Gracias porque a través de tu sacrificio y de nuestra fe podemos tener esta relación tan íntima contigo. ¿Quiénes somos nosotras que tú tienes tanto cuidado de nosotras? Señor, te pedimos que nos ayudes a poner nuestras prioridades en el orden en que tú nos estás llamando que las pongas, Señor, que podamos morir al yo y ponerte a ti primero. Señor, ayúdanos a ver esas áreas en nuestro corazón que aún no te hemos cedido, no te hemos entregado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La semana pasada Jesús recibió un mensaje de que aquel a quien él amaba estaba enfermo. Y por amor Jesús esperó 2 días antes de viajar a Betania. 2 días más tarde Jesús y sus discípulos llegan al pueblo de Lázaro, Marta y María. Y al llegar encuentran que Lázaro llevaba 4 días sepultados. Jesús interrumpe el velorio llamando a Lázaro a salir de la cueva. Lázaro pasa de la muerte a la vida delante de muchísimos testigos. Pero el capítulo no termina con una gran celebración por este acto tan increíble, sino que con una reunión para planificar la muerte de Jesús. Lázaro fue la gota que colmó el vaso de los líderes religiosos y puso en marcha el plan de Dios para su gloria y para glorificar a su Hijo. La hora se acerca donde Jesús entregará su vida voluntariamente y será glorificado. En el capítulo 12, Juan nos dice que faltan 6 días para la Pascua judía. Esta es la última semana de la vida de Jesús. O sea que lo que vamos a ver desde este capítulo 12 hasta el 21 es la última semana de la vida de Jesús, donde Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto para los pecados de la humanidad que se sacrificará en esta Pascua judía. Hay una cena de celebración en honor a Jesús, probablemente porque ha resucitado a Lázaro,
Marta está ahí y Juan nos dice que Marta está ejerciendo su don de servicio y está sirviendo con gozo y abnegación, sin ninguna queja. Amado, cuando amamos a Jesús, morimos al yo, morimos a la autosuficiencia y servimos a otros con gozo. Juan nos dice 3 cosas acerca de Lázaro. Jesús lo resucitó, estaba sentado a la mesa con Jesús y a causa de Lázaro muchos vinieron a creer en Jesús. Lázaro representa a todos los creyentes, a los que estábamos muertos en nuestro pecado, pero al poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz, nos dio vida. Y ahora vivimos en su presencia, sentadas a la mesa junto a Él. María se acerca a Jesús mientras Él está sentado a la mesa con Lázaro y los otros hombres. Ella mantiene la mirada fija en Jesús. Ella muere al yo propio y toma medio litro de su propio perfume de nardo, que leemos más tarde que es un perfume muy costoso y que ella había estado guardando. No sabemos para qué, pero ella lo tenía muy guardado. Toma su perfume, se inclina en el piso detrás de Jesús, probablemente se arrodilla detrás de él a sus pies y derrama todo el perfume de una manera extravagante a sus pies. Algo extravagante, amadas, es algo que es excesivamente fuera de lo común, excesivamente fuera de lo ordinario o de la tradición. María no le echó la mitad del perfume que había en el frasco, y eso hubiera sido oloroso y suficiente, pero no. Ella lo dio todo lo que tenía en ese frasco, ella lo echó a sus pies de manera sacrificial, sin medir el costo. La devoción a Jesús tiene un costo. En ese momento yo me imagino que el silencio y el aroma llenaron la casa. Luego María hizo otra cosa que fue también muy extravagante, excesivamente fuera de lo común o de la tradición. Se soltó su cabello, que debió haber sido muy largo porque ellas no se cortaban el cabello, y le secó los pies a Jesús con su propio cabello. Amadas, las mujeres judías no se soltaban el cabello en público, no les era permitido. Eso fue extremadamente extravagante. Una vez más, el silencio y el aroma llenaron la casa. Cuando María se levantó y se fue, su cabello llevaba el olor fragante de los pies de Cristo. Donde quiera que iba, el olor fragante iba con ella. Qué hermoso, ¿verdad? Y tú y yo llevamos el olor fragante que queda cuando pasamos tiempo a los pies de Cristo. Judas Iscariote, en contraste a la entrega total de María, nos muestra dónde yace su corazón, cuando rapidito saca su calculadora y calcula el valor monetario del perfume. Y habla de su supuesto interés por los pobres. Judas muestra que su verdadera devoción es a su bolsillo y que en su corazón lo que hay es interés propio y un deseo de engañar. Para él, María desperdició todo ese perfume. María expresó su deseo de morir al yo y poner a Jesús primero. Judas expresó su deseo de poner su ganancia primero
y que ese sacrificio monetario no valió la pena. O sea, Jesús no valía la pena. Ese es el mismo conflicto con que vivimos tú y yo a diario. Aunque nos sorprenda, es lo mismo que le pasaba a Judas. Ese conflicto de que queremos hacer lo que quiere nuestro corazón. Queremos servirle al Señor, pero queremos seguir los deseos de nuestro corazón. Quiero servirme a mí también. Quiero hacer lo que yo me merezco. Quiero amar a Jesús, pero quiero buscar mi comodidad antes de servirle a otros. Morir al yo y servir a Jesús no es fácil, amadas. La lucha interna siempre está y siempre estará. ¿Dónde fijas tu mirada en el momento de esa lucha? ¿En lo eterno o en lo pasajero? Los líderes religiosos vieron que muchos creían en Jesús a causa de Lázaro, así que conspiraron matarlo a él también. Al día siguiente, Jesús va entrando a Jerusalén. La multitud lo recibió como el Mesías, con palabras del Salmo 118, como decía la profecía, celebrando su entrada triunfal. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La entrada de Jesús en nuestra vida trae gozo. La entrada de Jesús en Jerusalén trajo gozo. Bendito sea el Rey de Israel. Este rey no vino con soldados y montado en caballos, sino que vino humildemente sentado sobre un burrito, cumpliendo así otra profecía más. Amadas, todo lo que Dios dice se cumple. Todas sus promesas, todas sus profecías se cumplen. Sus discípulos no entendieron lo sucedido hasta después de que Jesús fue glorificado. Muchos de la multitud creyeron en Jesús y los fariseos reconocieron que no hay nada que pudieran hacer. Jesús estaba fuera de su control o de la ilusión de control y autoridad que ellos pensaban que tenían. Y declararon que todo el mundo va tras él. Y así es. Amadas, ¿qué aprendemos en esta sección del capítulo 12? Aprendemos que Jesús es digno de una devoción extravagante. Jesús es digno de que mueras al yo y lo adores y le sirvas de manera extravagante, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de la tradición. A pesar de que sea costoso y a pesar de saber que es sacrificial. Servirle al Señor no es siempre fácil, y servirle siempre tiene un costo, pero Él es digno y vale la pena. Marta aprendió a dejar el afán y servir con devoción extravagante, con la mirada fija en Cristo. María no le dio todo lo que ella tenía porque ella era generosa. Lo dio todo porque Jesús es generoso. Murió al yo por amor a aquel que pronto daría su vida para salvar a la humanidad. La devoción extravagante fluye de un corazón que conoce a Cristo personalmente, que pasa tiempo a sus pies. ¿Cuál es tu respuesta al amor extravagante de Jesús por ti? ¿Cuál es tu respuesta a su muerte en la cruz en tu lugar? ¿Andas calculando el costo de servirle? Judas y los líderes religiosos desperdiciaron su vida porque la vivieron para sí mismos. En la segunda división, comenzando en el versículo 20, vemos que algunos griegos o gentiles que estaban en Jerusalén vienen donde Felipe porque querían ver a Jesús.
Y Jesús aprovecha la oportunidad para anunciar que ya había llegado su hora, la hora de su muerte, la hora en que sería glorificado y cumpliría la promesa que el Mesías sería una luz para los gentiles también. Su reino, amadas, incluye judíos y gentiles. Los líderes religiosos no pudieron ver la promesa de Dios de unir a gente de toda lengua y nación. Jesús les dice, presten atención. Ciertamente les digo, si el grano de trigo no cae, muere y es enterrado, se queda solo como un grano. No sale de él una nueva vida. Pero si el grano de trigo cae, muere y es quebrantado, es enterrado y quebrantado, de ese solo grano emana vida nueva. Sale una planta nueva. Puede salir un árbol de una semillita. De un grano de trigo sale muchísimo trigo con muchísimas semillas más que se esparcen. De la misma manera, es necesaria la muerte y sepultura de Jesús para su glorificación y nuestra vida nueva. Su muerte es motivo de gloria porque por medio de esta muerte nosotros recibimos la vida eterna. Además, la muerte no tiene la última palabra. Jesús vence. En el versículo 25 Jesús les dice, los que aman su vida, esos que se aferran al yo, a lo que yo quiero, y se rehúsan a rendirse ante él, la perderán. Los que entregan su vida, mueren al yo a diario. A pesar del costo, esos la conservarán por la eternidad. Todo el que quiera servirle, le sirve, pero también lo tiene que seguir. Como creyentes somos llamadas a seguir a Cristo y eso incluye seguirlo a la cruz. Tomar nuestra cruz es un acto voluntario, es decidir poner las prioridades de Dios por encima de nuestras propias prioridades y de nuestros propios deseos. Es renunciar a todos los planes que confligen con obedecer al Señor. Eso es morir al yo. En el versículo 27, Jesús dice que su alma estaba turbada. Es la misma palabra que se usó cuando él estaba ante la tumba de Lázaro. Hay una lucha en él entre su humanidad que sabe el dolor que va a enfrentar, no solo físicamente, sino también al tomar todos tus pecados y tu culpabilidad, todos mis pecados y mi culpabilidad y todos los de la humanidad pasada, presente y futura sobre sus hombros. Amada, la magnitud de ese dolor no nos cabe en la cabeza. Hay una lucha interna, pero Jesús muere al yo en lo humano, porque para eso fue que vino, nos dice, y ora para que el Padre sea glorificado. En ese momento se escuchó la voz de Dios diciendo que ya ha sido glorificado y que una vez más será glorificado. Jesús les dice a los que están presentes que la voz fue para beneficio de ellos, para beneficio de los demás, no de él. Y que ha llegado el tiempo de juzgar al mundo y a Satanás que lo gobierna. Jesús será levantado en la cruz y exaltado al vencer la muerte, al resucitar y ascender una vez más al cielo. La multitud está confundida y le dice, pero si según las Escrituras el Mesías vivirá para siempre, ¿quién es el Hijo del Hombre de este que tú estás hablando? Jesús, que conoce lo que necesitamos escuchar, responde diciendo que su luz brillará para ellos por un poco más de tiempo. Pues él va camino a la cruz y los invita a venir a él, a caminar en la luz. Él es la luz del mundo.
El Salmo 119 nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz en mi sendero. Él es la luz en nuestro caminar. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Una vez más hace un llamado para que crean en Él. Jesús nos invita a morir al yo y a dejar atrás la oscuridad, la comodidad que ofrece el mundo y permitir que Él ilumine cada uno de nuestros pasos y que Él ilumine nuestras prioridades. No es el camino más fácil, pero Él es digno. En los versículos del 37 al 43 vemos la dureza de la incredulidad. A pesar de todas las señales que presenciaron, a pesar de todo lo que Jesús les ha dicho, a pesar de su conocimiento de las Escrituras, se aferraron a su incredulidad. Amadas, la incredulidad no surge por falta de información. Ellos estaban bien informados, tenían a Lázaro de frente, testimonio vivo del poder y la autoridad divina de Jesús para dar vida. La incredulidad es un rechazo consciente, voluntario, en contra de Dios y su palabra. Se rehusaron a morir al yo, a dejar atrás la oscuridad, su posición, su comodidad, su supuesto poder o control. Amaban más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Y si persistimos en nuestra incredulidad, eventualmente nuestros corazones se endurecen hacia Dios, tanto que ya no podemos ver y ya no podremos entender. Creamos mientras hay luz. Jesús les reitera en los versículos del 44 al 50 quién Él es y su relación íntima con el Padre. Con una voz fuerte y con autoridad les dice, el que cree en mí, cree en el Padre, el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al Padre. El que escucha sus palabras, pero no las obedece, no lo sigue. No tiene su confianza puesta en Él y será juzgado por el Padre, porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Jesús dejó su palabra para que todos crean en Él. Pero el que continúa rechazando su palabra será juzgado por la palabra en el día final. Seguir a Jesús es costoso, pero rechazarlo es sumamente costoso. Los que escuchan y reciben su palabra serán salvos. Para nosotros no hay condenación. Amén y aleluya. El fruto de morir al yo es vivir sin temor a la condenación de Dios. ¿Crees que vale la pena? Sí, ¿verdad? Yo les dice en el versículo 49, les dice, yo no les he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Vemos la unión entre el Padre y el Hijo. Este es el último mensaje en público de Jesús y su último llamado a que crean mientras aún hay luz. De aquí en adelante su ministerio se enfoca en los discípulos. Su obediencia al Padre resulta en una recompensa gloriosa. Todo el que muere al yo y entrega su vida a Cristo recibe la gloriosa vida eterna y la garantía de que nos sentaremos a la mesa en su presencia como lo hizo Lázaro. En esta sección aprendemos que seguir a Jesús significa morir al yo para seguirlo a Él. Morir al yo produce un fruto de valor eterno. Una vida que se entrega a Él no se desperdicia, sino que produce frutos y frutos eternos en ti y en aquellos a quien Dios te ha llamado a servir.
La señorita Johnson no podía imaginarse lo que Dios haría con su acto de obediencia, de morir al yo y seguirlo a él. Ella, como María, lo dio todo, lo puso todo a sus pies. ¿Pones tú tus deseos personales por encima de los planes del Señor para ti? ¿Qué atesoras, amada? ¿Qué tienes bien guardado en tu corazón y no le quieres entregar al Señor? Examina tu corazón. Solo tú sabes lo que es. Derrámalo a sus pies como una ofrenda de amor. Él es digno de tu adoración y de tu servicio extravagante, aunque sea costoso y sacrificial. Él es digno de una rendición extravagante. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios extraordinario. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotras. Gracias porque podemos caminar en tu luz como tú nos lo has prometido, mi Rey. Padre, te pido que si alguna de mis hermanas aún no camina en tu luz, que hoy sea el día en que puedan escucharte tocar su corazón y puedan responder, heme aquí. Señor, que te abran la puerta y tú puedas entrar y comiencen a servirte y a adorarte de manera extravagante, mi Rey. Señor, te pedimos que tú nos muestres qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón que no te hemos entregado, Señor, para poderlo sacar y entregártelo y ponerlo todo a tus pies, Señor. Padre, que danos hambre de ti y de tu palabra. Danos, Señor, el deseo de servirte de una manera extraordinaria. Ayúdanos a morir al yo a diario, a veces a momento, y de ponerte a ti como nuestra mayor prioridad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecida semana, amadas.